Muy buenas noches, soy Luis Alberto Iglesias de Value School. Bienvenidos un lunes más a El Foco, nuestro espacio de reflexión sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Hoy hablaremos sobre inversión y psicología, dos disciplinas que están mucho más ligadas entre sí de lo que habitualmente pensamos. Conversaremos sobre esta estrecha relación con dos expertos en la materia y tampoco faltarán las recomendaciones de lectura como todas las semanas. Comenzamos. Antes de nada, hagamos un repaso de los titulares que trae la prensa financiera nacional e internacional. Desde la redacción de Negocios Televisión, Leticia Larraz nos lo cuenta. Esta mañana abre la portada de Expansión BBVA, lo están viendo. La entidad quiere vender su depositaría por 400 millones de euros. Custodia actualmente 65.300 millones. Protagonistas también Acciona, que logra su mayor contrato en Estados Unidos por valor de 2.300 millones, y el Corte Inglés, que estudia cambio de sede y venta de oficinas. Incluye además esta mañana el diario una entrevista con Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló. El Banco Central Europeo, la CNMV y el Banco de España tendrán el control de los criptoactivos, titula esta mañana 5 días. La nueva regulación estará lista este año o como tarde a principios de 2022. La cabecera repasa asimismo los 10 destinos más golpeados por la falta de turistas británicos y subraya que Benidorm y Canarias podrían beneficiarse por la falta de estacionalidad. También leemos en portada de 5 días, Telefónica y CaixaBank potencian de la mano su negocio financiero. El Economista pone este lunes el foco en el sector sanitario bajo el titular «La sanidad privada se ofrece para aliviar la lista de espera», una propuesta que rebaja al 50% el coste de las tarifas públicas. Otros titulares destacados: las petroleras mejoran un 78% el beneficio previsto y los cierres del comercio llevan a Amazon a doblar sus ingresos en España. Sus 5 filiales de Amazon facturan 1.568 millones en 2020. En Financial Times esta mañana se titula «Las provincias chinas le aprietan las tuercas a la minería de Bitcoin». Sichuan se convierte en la 5ª provincia del país asiático que ordena prohibir esta actividad. Los mineros tienen hasta el 25 de junio para culminar sus operaciones. Santander también cobra protagonismo este lunes en portada de Financial Times, ya que la entidad desafía a Wall Street con su propuesta de convertirse en una fuerza importante de la banca de inversión. The Wall Street Journal, por su parte, se centra en las elecciones iraníes celebradas el pasado 18 de junio y en cómo la elección del nuevo presidente, Ebrahim Raisi, afectará a su política nuclear. Las negociaciones para salvar el pacto nuclear con el país persa podrían estar próximas a lograr un acuerdo. The Wall Street Journal hace también hueco en su portada a la victoria del golfista español Jon Rahm, que ayer se proclamaba campeón del US Open. Continuamos en El Foco. Para entender por qué estamos hablando sobre psicología en un programa de inversión, debemos tener en cuenta que cuando invertimos, nuestras emociones son un factor clave en las decisiones que tomamos. Cada vez que una persona piensa en sus ahorros y en sus finanzas, es inevitable que entren en juego distintos sentimientos que además pueden ir variando a medida que nos encontremos en una fase u otra de la inversión. Por ejemplo, cuando nos decidimos a empezar una inversión experimentamos una cierta ilusión o alegría. Estamos de hecho convencidos de que va a salir bien. A partir de ese momento, la evolución del mercado o del activo en el que hayamos invertido determinará las emociones que sintamos después. Si las cosas marchan bien, sentiremos entusiasmo, emoción o incluso euforia. Eso es bueno, ¿no? Pues no necesariamente. Sin saberlo podemos estar en un momento de mercado peligroso, en el que lo importante es mantener la cabeza fría y no bajar la guardia. Si por el contrario la inversión cae, podemos querer tirar la toalla. Si se trata de una inversión fallida, pues puede ser lo correcto, pero si es simplemente una caída temporal, quizás estemos cometiendo el mayor de los errores. Las situaciones del mercado nos llevan irremediablemente a experimentar, según el caso, euforia, ansiedad, miedo, pánico o desesperación. ¿Cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones y no dejarnos arrastrar por ellas a la hora de invertir? ¿De qué manera podemos afrontar los momentos críticos a los que nos enfrentaremos como inversores? La psicología nos da las herramientas necesarias para manejar estas emociones. Conociéndonos mejor a nosotros mismos, identificaremos si estamos actuando de una manera racional
o no, y tomaremos decisiones financieras con mayor seguridad y convicción. Hoy vamos a hablar de inversión y psicología con nuestros dos invitados, Luis García Álvarez, Equity Portfolio Manager en Mapfre, y Carlos González Ramos, director de relación con inversores particulares en Cobas Asset Management. Luis, Carlos, amigos, muy bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, lo mismo os digo, encantado de teneros. La primera pregunta se la voy a formular a Carlos. Carlos, tú que trabajas directamente con inversores, explícanos, por favor, qué relación tiene la psicología con la inversión, en términos generales. ¿Por qué hablamos de estos dos temas juntos? Bueno, es fundamental que tus emociones y psicológicamente cómo estás preparado a la hora de invertir para poder tomar decisiones. Es fundamental tener una preparación psicológica, unos conocimientos básicos de lo que implica el invertir y que tienes momentos buenos y momentos malos y que vas a sufrir distintos momentos o etapas en lo que es la curva emocional del inversor, que nosotros llamamos, y desde luego es una parte fundamental para cualquier inversor tener claro que las decisiones que uno toma se ven afectadas por nuestras emociones y, por supuesto, por nuestros estados de ánimo. Y hay muchos sesgos que seguramente saldrán ahora a lo largo de la tertulia que podemos comentar y serán ejemplos evidentes para todos los espectadores. Entonces, Luis, los economistas hablan habitualmente acerca del Homo economicus, un ser humano que toma decisiones de forma racional. Según tu experiencia, ¿la realidad no lo demuestra? ¿No somos tan racionales como imaginamos o como analizamos, sino que somos quizás más emocionales, más emotivos, más intuitivos? Sí, bueno, según mi experiencia y según muchos estudios ya, ¿no?, que apuntan en la misma dirección. Le preguntabas antes a Carlos por qué hablamos de economía y psicología de manera conjunta y casi que la pregunta sería ¿cómo no lo íbamos a hacer?, ¿no? Al final, Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, decía aquello de que si la economía no es conductual o no se basa en la conducta humana, ¿en qué diablos se basa? ¿No? ¿En qué demonios se basa? Y es un poco así. Lo que pasa es que lo curioso es que la ciencia económica o la economía desde un punto de vista académico se olvidó de esto en un periodo de tiempo y pretendió ser algo así como la física de las ciencias sociales. Incluir en sus modelos formulaciones matemáticas que pudieran resolverse. Y eso hizo que se simplificaran mucho los supuestos psicológicos que se incluían en esos modelos. Los supuestos psicológicos me refiero respecto a los agentes, es decir, los individuos que interveníamos en esa toma de decisiones en la economía. Y se nos dibujó, como tú has dicho, como un homo economicus, como un ser perfectamente racional que podía hacer cálculos muy complejos comparando entre multitud de alternativas, resolver estos cálculos en un periodo de tiempo muy corto, casi instantáneo, y además hacerlo sin tener en cuenta nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras euforias. Y al final, lo que la práctica nos ha ido demostrando es que la teoría se había ido alejando un poco de la realidad, porque los seres humanos somos más complejos que esto, ¿no? No somos como Mr. Spock, como nos pintaba un poco en la economía tradicional, sino que en muchas ocasiones pues la mala noticia es que nos comportamos más como Homer Simpson, ¿no? Este es un ejemplo que ponía Richard Thaler, el premio Nobel de Economía, por sus estudios en la economía del comportamiento. Y tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro no está preparado para tomar decisiones que tienen que ver con el dinero, luego entraremos más en profundidad, y simplemente tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que intentar poner las herramientas que están a nuestro alcance para cometer los menos errores posibles. Muy bien. Carlos, cuando un inversor se acerca a la gestora, a Cobas, por ejemplo, para decir que, bueno, dónde puede poner su dinero, ¿notáis que son decisiones muy meditadas o se acerca el cliente para deciros, a ver, ayudadme porque no tengo ni idea? Es decir, ¿son decisiones sopesadas o más bien impulsivas porque han escuchado en la radio que el fondo va muy bien, con lo cual quieren subirse a ese tren? Bueno, hay que distinguir entre tipos de inversores. Hay inversores que sí que tienen decisiones bastante meditadas, especialmente cuando buscan vehículos de inversión o fondos de inversión, planes de pensiones como los que trabajamos en Cobas, que realmente pues para llegar a nosotros no es tan sencillo, dado que no somos una entidad que esté pues, en los medios de comunicación o haciendo marketing activo, con lo cual normalmente el inversor que viene a nosotros suele tener una visión más, digamos, meditada, se ha informado sobre nosotros,
sobre los riesgos que tiene invertir a largo plazo, sobre las virtudes también de este tipo de inversión. Y en ese sentido, pues la mayor parte de nuestra clientela suele venir con ciertos conocimientos. Si bien es cierto que, como bien has comentado, muchas veces cuando hay buenas rentabilidades o hay unos fondos que destacan a lo largo del año en los rankings en cuanto a esas rentabilidades que están obteniendo, sí que vienen algunos inversores que no han tenido esa labor de meditar, de estudiar, digamos, cómo invierte ese vehículo, qué riesgos hay que asumir, qué tipo de inversiones están haciendo, si son inversiones en acciones o en otro tipo de activos. Eso sí que te encuentras con inversores que hay que explicar claramente cómo inviertes. Es un proceso, además, que es fundamental para que este tipo de inversor entienda bien dónde está metiendo el dinero y que no cometa errores de inversión. Y efectivamente, pues hay que distinguir quizás entre inversores que sí llegan con ese trabajo hecho, de haber estudiado y de haber venido de una forma meditada, y otros inversores que sí que se dejan llevar más por modas o por otro tipo de informaciones que les han llevado a acercarse a gestoras como la nuestra o a cualquier entidad bancaria. Luis, es curioso porque lo mismo que invertimos mucho tiempo estudiando modelos de teléfono móvil o el próximo coche que nos vamos a comprar, a la hora de invertir muchas veces, y corrígeme si me equivoco, nos fiamos del consejo del cuñado o del interventor de la oficina bancaria o actuamos siguiendo un consejo que se ha dado por radio o una publicidad. Yo entiendo que reunir datos es un coste de tiempo y coste de esfuerzo. No sé, hay un dilema aquí, ¿no? No pensamos tanto cuando nos jugamos el dinero que cuando quizás se decide una compra compulsiva de un bien de consumo. ¿Qué ocurre aquí? Eso es tal cual, y es muy importante recalcarlo porque precisamente por un lado la formación y por otro lado el alargar el horizonte temporal en el que tomamos nuestras decisiones son dos de los factores que más nos van a ayudar a actuar de la manera más racional posible, ¿no? y alejarnos un poco más de esos errores que se cometen cuando uno actúa de manera impulsiva o dejándose llevar por comentarios de otros sin haber ahondado o sin haber formado un conocimiento propio, ¿no? Esto está estudiado. Se llama el sesgo de manada o el efecto manada, ¿no? Y tendemos a sentirnos más cómodos cuando actuamos en grupo, cuando seguimos corrientes de opinión. Comentaba antes que nuestro cerebro no está preparado para invertir y hay que tener en cuenta que cuando se desarrolló, digamos, cuando nos programaron el cerebro, ¿no? Hace miles de años, nuestros antepasados los que estaban preocupados era, por ejemplo, para cuando salían a cazar, volver sanos y salvos, ¿no? a la cueva y que no les devorara un animal gigante, ¿no? Un animal salvaje, perdón. Claro, ellos estaban más cómodos yendo en ese grupo, no alejándose, y si escuchaban un ruido, pues salían corriendo, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a día de hoy en los mercados financieros, porque con esa misma herramienta nos tenemos que enfrentar muchos años después a decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, que tienen un componente emocional elevado y que para las que, como decía, no estamos preparados. Pero sí es curioso que como comentabas, dedicamos mucho tiempo a otro tipo de decisiones y, sin embargo, no tanto a lo que tiene que ver con nuestro dinero, que nos cuesta mucho esfuerzo ganarlo, ¿no? Y esto sucede casi en todos los grupos de edad, casi en todos los grupos de formación, gente con tengo amigos ingenieros, médicos, etcétera, que son brillantes en lo suyo, que dedican mucho tiempo a conocer sus ámbitos de actuación y que, sin embargo, cuando llega a la parte de dónde meter sus ahorros, pues no dedican tiempo, no buscan el mejor asesoramiento, ¿no? Y ahí cometen algunos errores, desde luego. Luis, entonces, has nombrado el sesgo de manada. Comprar ahora criptomonedas porque todo el mundo está en Bitcoin y parece ser que es en lo que hay que estar, ¿sería un comportamiento, una decisión que sería un ejemplo de ese sesgo? Sí, aquí el gran punto diferencial es si lo hacemos porque hemos estudiado las condiciones, las características de ese producto y estamos convencidos, con lo cual digamos que no caeríamos en ese, o no podremos equivocar o no, pero al menos no estamos siguiendo el efecto de la manada o el camino de la manada, o si lo hacemos simplemente porque lo hemos escuchado, porque tú dices, como tú decías, ¿no? Pues está en la radio, está en la televisión, está en las redes sociales, y sin informarnos, sin formar un criterio propio, pues decidimos entrar, ¿no? La verdad es que la gran diferencia es si hemos dedicado ese tiempo a informarnos o no informarnos, ¿no? Yo personalmente como gestor no es algo en lo que estén invertido las criptomonedas,
no porque como usuario no crea que puedan tener un desarrollo en el futuro, sino porque creo que me faltan las herramientas para intentar llegar a una valoración objetiva y con cierto rango de confianza, ¿no? Y al final, cuando uno no tiene una valoración estimada o cierta idea de lo que puede valer algo, pues no está invirtiendo, sino que está especulando, ¿no? También es otra diferencia que podríamos hacer. Muy bien. Carlos, voy a plantearos también a Luis, evidentemente después, sesgos, que son esta especie de atajos para tomar decisiones rápidamente y con facilidad, de forma cómoda, con los que nos enfrentamos a la hora de invertir. Por ejemplo, se conoce uno que se llama sesgo de autoridad. ¿Cuál sería un ejemplo, Carlos, de sesgo de autoridad presente en la toma de decisiones, con muchas comillas, en una inversión, por ejemplo? Bueno, pues aquí evidentemente un ejemplo muy claro es cuando una persona famosa o conocida puede tener una opinión que emite dentro de todas las personas que puedan seguirle o que la tengan como referencia, pues si decide tomar una inversión en una acción determinada porque considera que es buena o tiene intereses, incluso puede tener intereses ocultos, pues hay personas o gente que alrededor de esa figura toman decisiones a la hora de seguirle y de hacer esas mismas inversiones sin tener en cuenta otros factores, por ejemplo. Muy bien. Luis, el caso de, por ejemplo, lo que denominan los psicólogos sesgo de disponibilidad. ¿Es verdad que si continuamente en nuestro entorno tenemos información disponible sobre algún activo, inversión o gestor, tenemos tendencia a dejarnos llevar y pensar que es en lo que hay que invertir? Sí, esto es así también. Permíteme que haga un comentario sobre esta parte de las heurísticas, y es que es importante también decirle a la gente que no está mal tener heurísticas, no está mal tener algún tipo de atajos, ¿no? Daniel Kahneman, que fue el primer psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, fue el primer no economista que ganó el llamado Premio Nobel de Economía, decía que tenemos en la mente dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, el sistema con el que pensamos rápido y con el que pensamos despacio, ¿no? Al final el sistema 1 es más impulsivo, más emocional, más rápido, más intuitivo, es el que utilizamos para conducir del trabajo a casa, por ejemplo, o cuando nos preguntan cuánto es 2 más 2, ¿no? Y ese sistema está bien porque lo podemos utilizar, de hecho lo utilizamos el 95% de las veces y consume poca energía, ¿no? Está el sistema 2, que es más reflexivo, nos lleva más tiempo, pero también nos consume más energía, ¿no? Y es el que ponemos en marcha, pues, por ejemplo, cuando nos preguntan cuál es la raíz cuadrada de 247, ¿no? Y necesitamos más pausa y más esfuerzo. No está mal tener estos dos sistemas, lo malo es cuando utilizamos el sistema 1, el rápido, el impulsivo, el de las heurísticas, para tomar decisiones como la inversión que deberíamos de tomar con el sistema 2, ¿no? Y como decías, existen muchos sesgos, uno de ellos es el de disponibilidad, y tú me preguntabas antes por las criptomonedas, pues quizás sea aplicable también en este ejemplo, ¿no? O como sabes, en nuestro fondo tenemos una inversión a largo plazo bastante significativa en la industria del fútbol europeo, y yo no me canso de explicar que precisamente este sesgo de disponibilidad está muy presente aquí, porque todas las noticias que nos llegan en lo que tiene que ver con la parte financiera de los clubes de fútbol son las noticias de escándalos, de malas prácticas, de desastres financieros, de equipos que han estado mal gestionados, ¿no? Y esto hace que nos perdamos lo que está pasando por debajo, ¿no? Que al final es una historia de cambio en las finanzas y cómo los clubes cada vez están más saneados. Es otro ejemplo que podríamos comentar sobre el sesgo de disponibilidad. Carlos, ¿en qué consiste el sesgo de confirmación y cómo se puede manifestar en el contexto de una decisión de inversión para que estemos prevenidos? Muy bien. Bueno, básicamente el sesgo de confirmación lo que viene a decir es que una persona cuando toma una decisión de inversión toma como verdadera y única esa tesis de inversión que tiene. Quizás Luis, que además es gestor, puede explicárnoslo bien en el sentido de la decisión a la hora de invertir en una compañía o en otra, pero se puede dar la situación en la que tanto para un gestor como para un inversor, el hecho de creer de forma, digamos, un poco, excesivamente, ser demasiado positivo o optimista con la tesis de inversión que uno ha hecho o con la decisión de inversión de una determinada acción, te lleva a no ver los posibles fallos o errores que pueda haber en esa inversión y que a futuro te pueda lastrar en tu rentabilidad, ¿no? Es decir, que es importante en ese sentido, y ahí el sesgo de confirmación, tener claro que muchas veces uno mismo a la hora de tomar una decisión de inversión, ya sea gestor o ya sea inversor, puede estar de alguna manera olvidando o omitiendo información que sea importante porque considere que el trabajo que ha hecho es suficiente. Muy bien. Luis,
Como inversor particular, yo me he encontrado en situaciones, también las he encontrado en amigos, donde uno plantea la siguiente situación. Yo estoy en tal valor, en tal acción o en tal fondo de inversión y, chicos, se ha desplomado, pero mira, lleva ya así 2 años bajando, pero yo hasta que no llegue por lo menos al punto donde entré y recupere toda esa pérdida, no me salgo. Entonces es una conducta muy normal. Desde el punto de vista de la decisión financiera como inversión, ¿cuál es tu opinión? Sí, es una conducta muy normal porque también tendemos a anclarnos a determinados precios, ¿no? Es un sesgo que también se ha estudiado, que es el sesgo de anclaje. Y quizá la gente lo entienda mejor con otros 2 ejemplos muy de nuestro día a día, que son, por ejemplo, los precios cuando vamos a un centro comercial, ¿no? Nos anclamos a los números redondos y por eso las marcas tienden a usar estos 99 céntimos, ¿no? 4,99, 9,99, ¿no? Para no llegar a esos números redondos y que nos parezca que es más barato todavía. Y como cuando contabas, ¿no? El anclarnos a un precio de entrada, pues lo podemos ver en el mundo financiero, en la bolsa, por ejemplo, en las salidas a bolsa iniciales, las OPVs o las OPS de determinadas empresas, ¿no? Pues lo normal es que ese precio se nos quede como referencia y si hemos comprado en la salida a bolsa no queramos vender por debajo de ese precio. O un ejemplo muy, muy claro que en España nos toca muy de cerca, que es el mercado inmobiliario, ¿no? Cuánta gente vimos a nuestro alrededor que en la crisis financiera no querían vender sus pisos por debajo de determinado precio, aunque en ese momento de mercado fuera una buena operación, ¿no? Aunque supiéramos que nuestro piso valía 200 y nos estábamos haciendo 300. Si lo habíamos comprado por 400, teníamos ese anclaje a ese número. Y además teníamos otra cosa que es importante comentar, que es la aversión a la pérdida, ¿no? No nos gusta realizar pérdidas porque nos duele, especialmente nos duelen las pérdidas el doble que las ganancias casi. Oye, Carlos, ¿cómo es esto de que las pérdidas nos duren más del doble que las ganancias? Te lo digo porque, bueno, yo en alguna época he estado preocupado por la evolución de mi fondo de inversión y continuamente me metía, pues un día y otro a ver cómo iba el valor y a mí, claro, verlo caer no me gustaba. Eso puede llevarme, entiendo yo, a salirme, a pulsar el botón rojo cuando no es la mejor opción, ¿verdad? Totalmente. De hecho, 2 eminencias en este campo que estamos tratando hoy del behavioral finance, como pueden ser Kahneman y Tversky, tuvieron unos estudios en los que se ha trabajado, como bien dices, que a las personas nos afecta el doble cuando vemos perder o cuando perdemos dinero o una inversión, la vemos bajar. Sin embargo, cuando estamos ganando dinero, la satisfacción o la felicidad que nos llevamos por ello es inferior, ¿no? Es 2 veces inferior al momento que sufrimos cuando tenemos pérdidas. Realmente los inversores, y es lo que nosotros trabajamos desde el Departamento de Relación con Inversores, pues evidentemente tienen momentos en los que si tus rentabilidades no han sido buenas, pues pasas por momentos quizás de cierta zozobra, de cierto desánimo que te lleva en algunas ocasiones a tomar decisiones erróneas y salirte en precios sin tener en cuenta los activos que hay detrás. Es decir, a veces las bolsas, por los mercados, por cómo funcionan, puedes tener activos muy buenos que realmente valen mucho más de lo que el mercado está diciendo, de lo que del precio de la acción está cotizando. Y, sin embargo, pues como inversores, la mayor parte de los inversores, en el momento que ven unas pérdidas, que es el sesgo de aversión a las pérdidas, lo que hacen es cerrar, digamos, o vender sus posiciones sin estar pendiente de realmente el valor que hay detrás de su inversión y dejar el tiempo que haga falta a recuperar esa inversión siempre y cuando no sea una pérdida de valor permanente. En ese sentido, pues los inversores evidentemente sufren más o tienen más claro o siguen más sus inversiones cuando hay momentos de rentabilidades negativas y, sin embargo, pues como sucede en muchas épocas, cuando las cosas van bien y cuando hay rentabilidades positivas, nosotros percibimos, y es una cosa día a día de nuestro trabajo, que los inversores están más tranquilos, necesitan menos información, necesitas menos conversaciones para explicar las cosas, porque realmente en ese sentido, pues quizás nosotros mismos desactivamos o nos quedamos más tranquilos en nuestra cabeza y ese chip un poco de alerta ante las inversiones que te surge cuando estás perdiendo dinero no es igual cuando estás ganando dinero. Luis, escuchándoos casi pienso que la inversión no está hecha para los seres humanos y me voy a explicar. Se está aquí hablando de la aversión a la pérdida,
Pero no solamente eso, todos sabemos que la recompensa, la satisfacción la queremos ahora. Estamos como cableados para preferir el pájaro en mano más que el ciento volando y por tanto cuando perdemos 100 en este momento el impulso es acortar esas pérdidas rápidamente y sin embargo cualquiera que haya escuchado este programa o que haya pasado por Value School y por el canal de YouTube habrá visto que lo que se habla, lo que se incide es la paciencia y el largo plazo a la hora de invertir. ¿Esto cómo se conjuga? ¿Estamos hechos para lo que la inversión requiere o no naturalmente? Pues la respuesta es bastante clara y lamentablemente es que no, que nuestro cerebro no está programado para la inversión. Nuestro cerebro está programado para la supervivencia y la supervivencia a veces nos hace llevar a tomar decisiones que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la inversión, no son los óptimos, ¿no? Como tú decías, pues nos duelen las pérdidas el doble de lo que disfrutamos las ganancias. Estamos cómodos yendo en grupo cuando lo que necesitamos para batir al mercado es diferenciarnos, ¿no? Y tener tesis contrarias, por un lado, y luego además que sean correctos, ¿no? Tenemos miedos, tenemos euforias, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. En fin, hay un montón de factores que nuestro cerebro tiene programados para, digamos que para facilitarnos la supervivencia, pero que nos perjudican o que debemos de conocer bien para que precisamente no nos perjudiquen a la hora de invertir, ¿no? Me venía a la cabeza también cuando le preguntabas ahora a Carlos, pues este famoso ejemplo de Peter Lynch, uno de los gestores más exitosos, ¿no?, de los últimos años, con rentabilidades cercanas al doble dígito durante varias décadas, gestor del Fidelity Magellan Fund, que cuando se jubiló tras muchos años en Fidelity, en la gestora americana, pues sus jefes tuvieron esa idea, ¿no?, de qué regalar cuando se jubila a una persona que lo tiene todo y quisieron hacer un estudio de a cuántas personas había hecho ricas Peter Lynch con su gestión, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que más de la mitad de los partícipes en el fondo de Peter Lynch, con ese comportamiento espectacular de rentabilidad cercana al 30% anual durante muchos años, pues más de la mitad de los partícipes habían perdido dinero. ¿Por qué? Porque en lugar de entregar su dinero a Peter Lynch para que lo gestionara bien, olvidarse y no estar mirando el mercado, pues lo que hacían era salir del fondo cuando los precios de mercado eran bajos, que es precisamente cuando hay que comprar, ¿no?, cuando existen las oportunidades, entraban en masa cuando los precios de mercado eran especialmente altos, porque estaban eufóricos y todo parecía que invitaba a invertir, ¿no?, y se dedicaban a hacer ese market timing, a no tener paciencia, como tú decías, ¿no?, a tomar malas decisiones, y al final eso les llevó a perder unas rentabilidades extraordinarias que podían haber tenido con ese producto. Muy bien. Luis, tú gestionas un fondo de inversión donde dices que aplicas este tipo de principios, de consejos de los que estamos hablando. Me interesaría saber, como gestor, ¿cómo intentas tú no caer presa de estos sesgos, heurísticas, estos atajos a decisiones de inversión rápidas? Porque en tus manos está el patrimonio de los partícipes de tu fondo. ¿Cuáles son los riesgos ante los que los gestores debéis estar prevenidos para no actuar de esta forma impulsiva y poco racional? Pues son muchos. Nosotros hemos contado con la ayuda de un consejo asesor formado por expertos en este campo que nos ha ido ayudando, ¿no?, un poco más a definir nuestro proceso de inversión para intentar poner ciertas vallas, ¿no?, que nos separen de estos sesgos. Hay algunos más generales, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba antes, ¿no?, el espaciar más en el tiempo esas decisiones de inversión para no dejarse llevar tanto por la inmediatez. Cuando más espaciamos esas decisiones, más racionales somos, ¿no? Hay otros que tienen que ver digamos que casi con la condición mental en la que nos encontremos, ¿no? Nosotros intentamos no tomar esas decisiones de inversión cuando estamos especialmente cansados, sino cuando estamos despejados, con la mente abierta y podemos centrarnos más en estas decisiones. Y luego hay algunos, digamos, algo más específicos, ¿no? Por ejemplo, el introducir checklist en el proceso de inversión, ¿no? Igual que los pilotos repasan, tienen preguntas por escrito para repasar que todos los elementos de un avión funcionan bien cuando van a despegar, para que no quede tanto al factor humano, ¿no? Y no pueden estar tan presos de sus sesgos, de su cansancio mental, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos un checklist de qué requerimos a las inversiones y repasamos, ¿no?, antes de tomar esas decisiones. O cuando le preguntabas a Carlos también por ese sesgo de confirmación, una idea que yo le escuché a nuestros amigos de Oros Asset Management, a Javier, Alejandro, Miguel, y que les copiamos en este proceso de inversión, era el de hacer de abogado del diablo, ¿no? Cuando yo estaba gestionando este fondo con Michael Morosi, con mi compañero, nos turnábamos, nos asignábamos roles, ¿no?, para intentar destruir
nuestras tesis de inversión para que solo las más consistentes sobrevivieran, ¿no? Y esa era una manera también un poco de jugar esos roles e intentar evitar un sesgo como el sesgo de confirmación. Muy bien, los dos habéis mencionado autores, habéis aludido al behavioral finance, las finanzas del comportamiento conductuales, y como sabéis aquí siempre recomendamos recursos, libros, vídeos para saber más, para los espectadores que quieran conocer un poquito sobre este tema más allá de lo que hemos simplemente abordado. Carlos, ¿nos das alguna recomendación de libros, por ejemplo, 1 o 2 títulos que recomendéis desde Cobas para quien quiera saber más de cómo la psicología y la inversión van de la mano? Sí, por supuesto. Bueno, antes, sobre todo, me gustaría aquí comentar, y además es primicia que comentamos en la conferencia anual de inversores recientemente, que desde Cobas, como es muy importante y consideramos que los inversores deben estar preparados psicológicamente, y como ya habéis comentado, es muy complicado manejar o dominar nuestro cerebro en estas situaciones, estamos preparando y vamos a lanzar en los próximos meses una herramienta, una app, en este caso, que se llama Brainvestor, en la cual vamos a ayudar y vamos a acompañar a nuestros inversores y a los que no lo sean, es decir, estará abierta al público en todo el camino y herramientas para aprender qué sesgos son los que más predominan en nosotros, qué forma hay que trabajar o cómo hay que trabajarlos para que no nos equivoquen o nos influyan a la hora de tomar decisiones. Y me gustaría, pues antes de hacer una recomendación concreta, pues dejar dicho esto, porque creo que va a ser una herramienta muy potente y que va a ayudar a muchas personas a conocer mejor todo lo que hemos venido hablando hoy. Dentro de los libros, por supuesto, hay muchísima bibliografía al respecto. Hay libros como el de Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, que lo ha comentado antes Luis, el tema del pensamiento 1 y el pensamiento 2, que creo que es bastante interesante para entender de una forma más teórica cómo funciona nuestro cerebro. Y luego, pues hay distinta bibliografía, también pues, libros de Richard Thaler, incluso algunos libros un poco más menos conocidos, como Un pequeño empujón, que es de la Fundación Numa y que tiene prólogos en este caso de Thaler, que yo también recomendaría, es fácil de leer y creo que puede ayudar a todo el mundo, no solo en el mundo de las finanzas, sino también a nivel individual. Muy bien, también voy a decir antes de preguntarte por recomendaciones, como seguramente tú nos recomendarás tu propio libro, querría decir que Luis García es coautor del Cerebro del Inversor. Ahí queda. Ahora voy a recomendar a los oyentes que vayan también a Value School a ver el vídeo de la presentación. Pero bueno, Luis, antes de entrar con mis recomendaciones, ¿cuáles serían las tuyas? Bueno, pues lo primero de todo, felicitar a Cobas por la iniciativa que acaba de comentar Carlos, que la verdad es que me parece muy acertada, así que enhorabuena a Carlos y a todo el equipo. Bueno, decías que soy coautor. Bueno, el libro El cerebro del inversor, que es una de las recomendaciones, es fundamentalmente escrito por Pedro Bermejo, neurólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y que me permitió colaborar con unos capítulos en la edición revisada que salió hace, creo que fue en 2018, exactamente el año 2019, no recuerdo bien, por Ediciones Pirámide. Y bueno, espero no haber estropeado mucho el fantástico trabajo que había hecho Pedro con ese libro, ¿no? Y en cuanto me voy a salir, si me permites, un poco de los libros, y voy a barrer también un poco para casa en ese sentido, porque desde Value School, en colaboración con ICADE Business School, sabes, Luis, que tenéis el programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento de ICADE Business School y Value School, repito, el que yo tengo la suerte de ser uno de los codirectores, junto con Rodrigo Utrera de BBVA Asset Management y con Juan Huerta de Soto de Cobas Asset Management, y digamos que es el primer programa formativo que introduce el concepto de las finanzas del comportamiento, del behavioral economics, con un bloque completo en el que precisamente Pedro Bermejo, este neurólogo del que hemos hablado, explica desde un punto de vista médico, científico, cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros tomamos esas decisiones de inversión, ¿no? Y algo que sí me gustaría comentar para la gente que nos esté viendo y que no esté en Madrid, es que a partir de esta edición que ya tenemos en curso y en las siguientes, que ya está abierto el plazo de matriculación, existe también la posibilidad de hacer el programa en remoto, con lo cual una persona que esté en Barcelona, Sevilla, Valencia, La Coruña, en cualquier sitio, pues puede también tener acceso a este tipo de formación, que digamos que es novedosa y que, como decía, es la primera que introduce un bloque entero de finanzas del comportamiento, además de los bloques propios de análisis de renta variable, que cuentan con gestores de las principales gestoras de fondos de España, como puede ser Oros, Magallanes, Cobas, en fin, muchas de las que mencionáis aquí en los programas semana tras semana.
Perfecto, me parece muy bien la recomendación porque es un máster, es una formación de posgrado estupenda y voy a recordar a los oyentes que pregunten en la Universidad Pontificia de Comillas, que es la institución donde se imparte la enseñanza y que está colaborando con Value School y con las gestoras que ha comentado Luis en este programa que ya este año empezará su tercera edición. Y yo voy a cerrar el bloque de recomendaciones invitando a los amigos a que vayan al canal de Value School y busquen la serie de vídeos titulada 12 meses, 12 sesgos, donde verán a Paz Gómez Ferrer, verán también, por supuesto, a Carlos y a compañeros de Cobas explicando el influjo de estos sesgos y heurísticas y atajos para decisiones rápidas y cómodas, muy a menudo no las mejores a la hora de poner el dinero a trabajar. Luis García y Carlos González, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y por estar con nosotros aquí en El Foco hablando sobre psicología e inversión. Hasta la próxima, amigos. Gracias a vos. Gracias. Y nada, animar a todos los oyentes a profundizar en el mundo de los sesgos, que es muy interesante. Claro que sí. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. Habitualmente nuestra colaboradora Paz Gómez Ferrer compartiría ahora con nosotros sus conocimientos sobre psicología e inversión. Como hoy hemos tratado el asunto suficientemente, Paz y sus lecciones volverán al programa el próximo lunes. La semana que viene hablaremos en El Foco de las empresas de pequeña capitalización, también llamadas small caps, y de la inversión en crédito. ¿Qué debemos tener en cuenta para poner a trabajar nuestros ahorros en este tipo de inversiones? ¿Qué ventajas e inconvenientes suponen? Lo sabremos el próximo lunes a las 8:30 de la tarde en Negocios Televisión. Como siempre, os invitamos a seguirnos en la web de Value School, www.valueschool.es, y en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta la próxima semana.